pues puede tener un cargo en el Estado. Todas esas personas van a tener ahora de jefes a personas con poca o nula experiencia y preparación en sus áreas. El factor, digamos, que desmotiva y de liderazgo, ahí queda faltando. Ahorita nos escribió un oyente justamente sobre eso, y yo creo que ese elemento, que el Estado, servir el Estado sea cuestión de mérito, como se le exige a los funcionarios rasos de carrera, también aplica para los directivos. Claro, imagínese usted un economista que se ha quemado las pestañas, que ha logrado estudiar y dice, o un diplomático de carrera, ver los vaivenes y los bandazos que dan desde la Cancillería. Le presento a mi jefe, el doctor Guanúmen, le presento a mi jefe, el doctor Ninco Daza, le presento, yo economista, le presento a mi jefe, el doctor Gustavo Bolívar. Ese también es un mensaje pero muy además, poderoso imagínese para la pandemia, en Colombia. Imagínese la pandemia liderada no por una persona como Fernando Ruiz, que claramente es un técnico en lo suyo, y a diferencia, por ejemplo, haber sido atendida la pandemia y liderada por un activista contra las GPS como el actual ministro de la Salud. Un gusto saludarlos para quienes están en este momento conectados. ¿Qué tal, embajador en Chile, el señor Guanúmen, y qué tal el señor Salvador Arana hace unos años? Pues nada, es que me parece igual le de mandamos vergonzoso. a Chile. Héctor, es que, como dice un amigo pero no mío, nos parecía, eso es que el empate mi reclamo delincuencial. es que no nos parecía. El empate delincuencial. Mi reclamo es que no nos parecía. Que este ejercicio que estamos haciendo no se hacía. Pero ¿cómo que no se hacía? Este ejercicio más que estamos haciendo no se hacía, no se hacía. Pero más Héctor, dicho no, porque es que se sabía que era un criminal. No me ponga Se sabía que era un criminal cuando lo nombraron embajador en Chile. Es que lo sé, y a pesar de eso, ¿y cuántos nombramientos? Aceptamos el nombramiento. No lo aceptamos de la misma manera que usted por Salvador Arana no puede justificar lo de Ninco Daza. Entonces, como cometieron un error mayúsculo, gigante. Entonces celebremos lo que dijeron que en campaña, que dijeron que no iban a hacer, hoy lo están haciendo, entonces chuliemos y digamos que antes estaba mal y hoy está bien. 8 de la mañana, 2 minutos, los acompañamos, los saludos de Blue Radio. Atención, está terminando la denuncia, el informe de Fico Gutiérrez, a propósito de uno que estaba, Ricardo, casi planillado para Prosperidad Social y que no aceptó. Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. Dijo que se va a tomar un año sabático para mejorar sus finanzas y que luego mirará si puede volver al servicio público. Que prefiere estar con su familia. Así es. Pero el alcalde Quintero es el motivo del informe que está presentando esta mañana. Está terminando su presentación en Medellín el alcalde Fico Gutiérrez. Estás escuchando Blue Radio. Por lo menos 4 estaciones de los bomberos oficiales se fueron para el sector del Porvenir en la localidad de Bosa. Un incendio forestal que comenzó casi a las 3 de la tarde. No se sabe las causas exactas de esta conflagración, pero lo cierto es que el humo se sintió prácticamente por toda Bogotá. Desde Chapinero, Teusaquillo, el sector de Usaquén, el norte de la capital del país quedó inundado por el humo debido a los fuertes vientos que iban hacia el costado oriental. Los bomberos estuvieron trabajando casi hasta las 9:30 de la noche y están investigando si hubo manos criminales, como suele suceder con incendios que se presentan en este punto en el sur de Bogotá, donde algunos habitantes de calle y recicladores le prenden fuego a las llantas para que así se derrita todo el caucho, saquen el alambre y lo puedan vender en las diferentes chatarrerías. Y en esta oportunidad las llamas se salieron de control, alcanzaron los pastos secos, de ahí la emergencia que se extendió prácticamente por media Bogotá. El gobierno del presidente Gustavo Petro, que ya cumple 19 meses en el poder, decidió cambiar la estrategia para intentar sacar adelante las reformas que prometió en campaña y cuyo trámite se ha venido enredando en el Congreso de la República, entre otras cosas debido a la ausencia de una verdadera voluntad del Ejecutivo para lograr consensos con sectores políticos independientes y opositores. La confirmación la hizo directamente el presidente Petro, quien el pasado viernes desde la caribeña San Vicente... El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, haciendo denuncias sobre el exalcalde Daniel Quintero. De 500 hallazgos fiscales
que lograron 9 escandalosos casos de corrupción. Y es muy impactante, Néstor, ya vio la imagen, el escenario en el que está Fico Gutiérrez, es el alcalde en un atril dando declaraciones literalmente rodeado de carpetas y de cajas. Dice el alcalde Federico Gutiérrez que cada caja es uno de los expedientes que le entregan a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría y hasta a la Personería de Medellín, porque dice es apenas el inicio de las irregularidades que encontraron. Este capítulo de hoy es levantaron el tapete y esto es lo que encontraron. Desde la Alpujarra en Medellín, Danilo Arias. Hola Néstor, buenos días. Efectivamente los saludo a esta hora desde el piso 12 de la Alcaldía de Medellín, donde pues hace pocos minutos el alcalde Federico Gutiérrez reveló algunos de los detalles de 501 hallazgos de presunta corrupción en la anterior administración de Daniel Quintero. Sobre estos casos ya están en conocimiento, digamos, de las autoridades judiciales y de control. 262 fueron remitidos a la Procuraduría General y a la Personería, 156 a la Contraloría, tanto general como distrital de Medellín, y 83 más a la Fiscalía. El alcalde Federico Gutiérrez ha dicho que en estos casos la alcaldía se reconocerá como víctima. Escuchemos lo que dijo. En la mayoría nos constituimos como víctimas desde la alcaldía, lo que nos permitirá asistir a las audiencias, ser notificados de todas las actuaciones y eventualmente ser indemnizados por perjuicios. Antes de iniciar, agradezco públicamente a las diferentes veedurías ciudadanas que denunciaron presuntos hechos de corrupción, a los medios de comunicación que investigaron y siguen investigando. El alcalde Gutiérrez, Néstor, pues ha hablado de temas que han causado polémica y que ya han sido denunciados por diferentes medios de comunicación, incluso entre ellos pues Blue Radio aquí en la ciudad de Medellín. Hablamos del tema de sobrecostos en computadores futuro, presupuestos en Plaza Mayor, la clínica de la 80 con adecuaciones que se realizaron por más de 24.000 millones de pesos, pero que se vendieron en 12.000 millones, un lote donde funcionaría un jardín de buen comienzo, pero que precisamente pues por las normativas de la ciudad no se permitiría allí por estar cerca a funerarias, y en este momento pues la ciudad no sabe qué hacer con ese lote y con ese jardín. Y también otro lote que ha sido muy polémico en el sector del Poblado, conocido como Aguas Vivas, que tuvo una valorización de más del 1000%. Uno de los casos más polémicos es el del presupuesto participativo, sobre el cual, según afirmó el alcalde Federico Gutiérrez, pues estarían desviando incluso dineros a campañas políticas. Esto fue lo que dijo sobre ese caso. Este correo fue recibido en la línea ética de Plaza Mayor, donde una corporación manifiesta que no le han realizado un pago por un servicio prestado en el contexto de este caso del PP. Dentro de algunos de los casos más delicados, Néstor, se encuentra que hay unos contratistas sin experiencia, hay un contrato ilegal también relacionado, presuntamente ilegal, con el tema de software para inglés, el contrato de chatarrización que también había sido denunciado por el exconcejal Daniel Duque acerca de que se estaría pagando pues la chatarra de vehículos de la ciudad por precios demasiado inferiores, una situación que incluso el contratista ya demandó ante ese contrato ante los entes de control. Y también contratos con el Parque de las Aguas, situaciones que también ha puesto de manifiesto la Fiscalía General de la Nación. Danilo, le pido, me explica un poquito, estoy viendo aquí las 9 denuncias graves de esta mañana del alcalde Fico Gutiérrez. En ese tapete que levantaron, este tema del lote de Aguas Vivas, ¿cómo es? Sí, Néstor, pues mire, tiene que ver con un lote que está ubicado en el sur de la ciudad. Ese lote, en el Poblado, básicamente, sí, señor. En el Poblado. Entre Las Palmas, sí, la famosa avenida Las Palmas y el Poblado. Ahí está. Entre Las Palmas y el Poblado. Ese lote básicamente pues tenía una valorización inicialmente de 2.711 millones de pesos y pues inesperadamente empezó a valer 48.234 millones de pesos. Pero el gobierno esta historia, Néstor, para que se ubiquen los oyentes. ¿Compró el lote? No, señor, mire, esta historia es de un lote que un tercero, un privado, le dio a Medellín en las famosas obligaciones urbanísticas. Cuando recibe Medellín ese lote, el lote valía 2.711 millones de pesos. ¿Es un lote de qué tamaño, Danilo? ¿Sabemos la extensión? Ese lote, no tenemos
En ese momento, Néstor... espero no equivocarme, 140.000 metros cuadrados, es lo que dice el alcalde Fico Gutiérrez en esa carpeta que le entrega a la Fiscalía. Y ese lote valía 2.711 millones de pesos. Lo que cuenta esta mañana Federico Gutiérrez es que después de recibir el lote en la alcaldía de Daniel Quintero, mandaron, Néstor, a hacer el avalúo, a ver exactamente el lote cuánto vale, y que se dieron cuenta que no valía 2.700 millones, que valía 48.234 millones de pesos. En Medellín le subieron el avalúo al lote. 1000%. Okay. Y entonces el particular que lo había entregado... De 2.000 y pico a 2.700 a 47.234 millones. Y el particular que lo había entregado entonces reclamó y dijo, señores alcaldía, les di más de lo que me tocaba, qué pena, pero mi obligación urbanística no era de esa plata, devuélvanme el lote. Y entonces literalmente... en octubre de 2022 Medellín le devolvieron el lote. Le salió a deber Medellín al señor del lote. Claro, y le devolvieron el lote por 48.234. ¿Qué revela el alcalde? Que es una cosa particular. ¿Que sabe quién era ese particular? ¿Quién era? El que se volvió contratista de la Biblioteca España en Medellín. Ahí está la bolita. Esa es la denuncia, insistimos, que hace una de las 9. Esta es quizá la más nueva o la que más me llama la atención, como decía Danilo. ¿Sabe cuál otra está? Que hay que jalar la pita, como dicen en Medellín. Ojo con el Parque de las Aguas. Dice el alcalde Fico Gutiérrez que se ahogaron 22.000 millones de pesos. ¿Qué sabemos, Danilo, allí en la Alpujarra del Parque de las Aguas? Ese caso es muy particular, Néstor, porque incluso la Fiscalía había advertido que a contratistas que en su objeto social sabían fabricar telas, se contrataron incluso pues para realizar adecuaciones en el Parque de las Aguas, precisamente para el mantenimiento, por ejemplo, de toboganes, una situación que había revelado en su momento el exfiscal general Francisco Barbosa cuando estuvo en la ciudad de Medellín, y pues todas estas denuncias se encuentran en manos precisamente de los entes judiciales. Además, pues a partir de Metroparques y de su cambio en el objeto social, pues se permitiría que se llevaran a cabo otro tipo de acciones y se contrataran la realización de otras actividades en la ciudad, para las cuales pues la empresa subcontrató a su vez a otras entidades, a otras empresas que también tendrían un presunto conflicto de intereses con la administración. Muy bien, pues estaremos pendientes. Me está escribiendo, Camila, el exalcalde Daniel Quintero, y me dice que el caso del lote del Poblado con la avenida de Las Palmas, el famoso lote de Aguas Vivas, es muy interesante porque Fico, me dice el exalcalde Quintero, que le está escuchando, Fico lo recibió, pero para venderlo como obligación urbanística. Un juez lo reversó por ilegal. Lo que pasa, Néstor, y es la pregunta que queda y habría que revisar muy bien esas actas, es cómo se hace el avalúo desde la Secretaría de Control Territorial, que ordena ese avalúo inicialmente, y ese trámite en la Secretaría de Control Territorial sí fue en la administración del exalcalde Quintero. Por eso dice Fico Gutiérrez que cómo pasa a valer 48.000 millones, habría que revisar con esa nueva información que le entrega a usted el exalcalde Quintero, es la decisión del juez en ese momento. Estamos hablando de un lote de 147.000 metros cuadrados, esto traducido quiere decir hectárea y media. Sí, pero además póngalo en el punto donde está, en el Poblado, entre Las Palmas y el barrio El Poblado, que usted sabe es esa vía importante para ir a Río Negro, a Llano Grande, al aeropuerto, y por eso tan importante el lote. ¿Sabe quién está detrás de eso? O por lo menos ha sido denunciado por concejales en algunos hechos de control político que se hicieron en la administración anterior. Luis Pérez Gutiérrez, que lo han relacionado con el contratista. Sin embargo, el doctor Pérez Gutiérrez siempre ha dicho que él no tiene nada que ver con el lote, 14, en denuncias que hizo también, por ejemplo, el periódico El Colombiano. Dije yo 14 hectáreas y media, son 14 hectáreas, corrijo. 8 de la mañana, ahora 14 hectáreas en esa zona del Poblado, eso es cierto, eso debe costar una plata muy grande. Sí, no creo que 2.711 millones de pesos, que era el avalúo inicial. Y la pregunta es, el señor que lo entrega por 2.000 tuvo que hacerle el avalúo. Claro, ¿cómo lo entregan en ese momento? Y luego, que es la pregunta que todavía no se responde, ¿por qué la Secretaría de Control Territorial un día dice volvamos a evaluar el lote y se da cuenta que vale más? El señor lo entrega no a título de venta. No es a título de venta. Según la denuncia de Fico Gutiérrez, es un lote que su administración anterior recibió a título de obligaciones urbanísticas. Que me parece, por otro lado, importante, porque no es que se robaron 12 o 40.000 millones de pesos. El señor lo entregó por una plata y termina costando mucho más. Ya que le está escribiendo el exalcalde Paola, perdóneme, ya que le está escribiendo el exalcalde Quintero, ¿sabe cuál es el otro caso del que tampoco hay respuesta? La chatarrización,
que vendieron esos carros que están en los patios, Néstor, que nadie reclama, que se convierten en vehículos chatarra, el kilo de chatarra a 98 pesos y en el mercado eran a 1.600 pesos. Entonces, esa es otra carpeta que se va para la Fiscalía, dice, insisto, el alcalde actual, Federico Gutiérrez. Con base en estas denuncias, Paola, tendrá que responder ante cada una de ellas Quintero y especialmente la gente que tenía el alcalde Quintero manejando estos temas. Pues menos mal rechazó el ofrecimiento del presidente para dirigir el DPS, que son 10.7 billones de pesos. Si estuviéramos hoy hablando de Quintero, director de DPS, sería una cosa diferente. Lo que pasa es que Quintero, por otro lado, Paola, como usted lo vio, anuncia en redes sociales este fin de semana: no acepté prosperidad social porque está pensando en un proyecto político más grande, ¿no, Ricardo? Que esto es candidatura presidencial para el año 2026. Así es. Son las 8 de la mañana. Eso es lo que quiere realmente el exalcalde Daniel Quintero. No confiaba mucho su entorno sobre la posibilidad de que fuera una buena plataforma el DPS rumbo a esa candidatura del 2026 y por eso decide declinarla. Esta es la noticia del momento. En 20 Medellín, millones de pobres. el alcalde Gutiérrez, la plataforma era buena. Haciendo, como plataforma es fantástica. Sí, pues, pero bueno. pues manejando subsidios, eso me imagino que hubiera sido políticamente con mucho rentable. veneno, ¿no? Con mucho riesgo, además de... Yo creo que ese es un dulce... de denuncias, de irregularidades, no sé. Un dulce, de pronto dulce envenenado. Era un dulce envenenado. 8 de la mañana, 16 minutos en Mañanas Blue. Crisis de orden público. La primera está en Nariño esta madrugada, en donde hay 600 personas desplazados, un drama humanitario allí por combates entre el ELN y disidentes de las FARC. Ocurre en el municipio de Jumbitara. La otra está en Quibdó, en Chocó, en donde hoy van a sepultar a los 4 muertos de la masacre de ayer. En una balacera entre bandas de microtráfico hay otras 3 personas heridas. Y la tercera en Yumbo, en el Valle, en donde ya capturaron a un niño apenas 15 años, que es el responsable del asesinato de Sara Gil, otra niña de apenas 16 años. Ella había desaparecido el jueves, su cuerpo fue encontrado semienterrado en un barrio allí en Jamundí. A las antiguas FARC ya no le gusta la JEP. Lo han hecho saber a través de cartas amenazando al país, generando tensión y culpando al tribunal creado en el acuerdo de paz de incumplirles y provocar el regreso a las armas de los guerrilleros. Ese es el contexto en el que los propios jefes del hoy Partido Comunes, antes jefes de las FARC, están pidiendo un nuevo tribunal. Ellos lo llaman Tribunal de Cierres para la Oposición, una ley de punto final, aunque ellos, los que están proponiendo esta iniciativa, lo niegan. Es una idea que podría activar mecanismos internacionales como la CPI y el Estatuto de Roma y que no le gusta para nada a la JEP, que está alertando sobre riesgos, sobre la inconveniencia y la imposibilidad legal de acceder a una amnistía general, como quieren los señores de las FARC, que no han pagado un solo día de cárcel, que no han reparado a una sola víctima y sí han tenido amplio reconocimiento político, incluso en el Congreso de la República. Es un tribunal sobre el que se empieza a hablar en Colombia. Nadie de momento, ni siquiera el presidente Gustavo Petro, ha pronunciado una sola palabra, pero que empieza a andar, a echar caminos sobre si podría ser una realidad en el país. Se reinician los sobrevuelos para detectar los puntos calientes más grandes de un descontrolado incendio forestal que destruye la reserva natural de la Ciénega San Silvestre para ser atacados con descargas de agua, con 3 aeronaves del Ejército y la Policía Nacional. Las llamas comenzaron hace 4 días, pero los fuertes vientos en el sector y la resequedad de la vegetación por las altas temperaturas y el fenómeno del Niño se expandieron rápidamente por esta zona rural del Magdalena Medio. Desde Bucaramanga fueron enviados soldados del Batallón Caldas y miembros de la Defensa Civil para ayudar a controlar este incendio descontrolado que afecta el ecosistema de las ciénegas de Barrancabermeja. En este momento, además, la unidad de gestión de riesgo del departamento de Santander, Néstor, está reportando que se presenta un grave incendio forestal en el municipio de Puerto Wilches, que ha consumido más de 150 hectáreas de cultivos de palma de aceite. También durante el fin de semana se presentaron incendios en Bucaramanga y en el municipio de Matanza.
mayores de 80 años sin pensión y en estado de vulnerabilidad o de pobreza extrema que van a comenzar a recibir un subsidio mensual de 225.000 pesos, 3 veces más que los 80.000 pesos que venían recibiendo del programa Colombia Mayor a cargo del Departamento de Prosperidad Social, cuya nueva cabeza es el libretista y ex senador Gustavo Bolívar, y quien será el encargado de girarles ese subsidio a 500.000 colombianos, medio millón de colombianos, a través de supergiros y de su red aliada de más de 27.000 puntos, según el informe de prensa del gobierno. Mayores de 80 que ríen, pero... Económica del momento, Víctor. Con la apertura de los mercados, sube en estos primeros minutos de negociación el dólar en Colombia 24 pesos, llega a 3.958 pesos, se acerca a los 4.000. En el mundo, el dólar estable frente a las principales monedas, el petróleo Brent también muy estable en $83.46 por barril, apenas cae 0,12% a esta hora. Y en información sobre Colombia, el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, está comunicando en sus redes sociales los topes que determinan este año quienes deberán declarar renta a partir del mes de agosto, para que todos tomemos nota. Las personas que tuvieron el año pasado ingresos superiores a 59 millones de pesos, que más o menos fueron ingresos por 4.900.000 pesos mensuales, deben declarar. O si alguien tuvo pagos con tarjetas de crédito o consignaciones bancarias, inversiones por más de 59 millones de pesos, también. O si el patrimonio de algún colombiano superó el año pasado los 190 millones de pesos, también deberá declarar renta en este 2024, Néstor. 8 de la mañana, 21 minutos. Esta mañana, atención, hay en desarrollo un paro de buses que acaba de comenzar en el municipio vecino de Soacha, al sur de Bogotá, municipio autónomo por fuera de Bogotá, pero muy conectado con Bogotá. En Bogotá trabajan la mayoría de sus habitantes. Julián Ríos. Néstor, buenos días. Estamos aquí en la plaza principal del municipio de Soacha y el paro consiste en que los conductores no sacaron sus vehículos, ni buses ni busetas que hacen rutas en los alrededores del municipio y que se dirigen hacia Bogotá. Y no los están sacando los vehículos en protesta por las amenazas que según ellos se están presentando por parte de bandas criminales que los están extorsionando y que al parecer le cobraron la vida ya a una persona la semana pasada. Muchas personas están aquí en el municipio tratando de dirigirse a la estación de Transmilenio para llegar a Bogotá y otras para irse a los diferentes barrios. Están caminando porque no hay buses ni busetas en este momento. Señora, ¿usted está desde qué horas? ¿Para dónde va? Para Ciudad Verde. ¿Y ahora qué? 6 de la mañana. ¿Y qué va a hacer ahora? Me voy a pie. ¿Por qué? ¿Qué le han dicho? Porque no hay transporte. No hay transporte. No hay transporte, Néstor, como lo escucha aquí uno de los habitantes de Soacha, que tiene que salir ya a trabajar y no hay transporte porque los conductores decidieron no sacar sus vehículos en protesta a lo que está sucediendo y pidiéndole a las autoridades y al alcalde municipal que se pronuncien y que les ayuden a solucionar esta situación que están viviendo de amenazas y extorsiones. ¿Cuánta gente bloqueada en Soacha esta mañana en consecuencia, Julián? En consecuencia, señora, ¿cuántas personas más o menos viven aquí? En el municipio más o menos, ¿cuántas personas están aquí que no pueden salir? Muchas, hay mucha gente. Mucha gente, por lo menos unas 300 o 400 personas, porque ya en esto evacuaron unas que llegaron hasta caminando hasta Terreros. Hasta Terreros, la estación de Terreros, y la otra hasta Transmilenio, que han logrado salir hacia Bogotá. Que yo creo que debe ser un poquito más, porque esa estación Pedreros mueve 45.000 personas al día, Julián, así que deben ser no centenares, miles de personas bloqueadas por el paro, la protesta de esta mañana. 8:23. Estás escuchando Blue Radio. La experiencia espiritual es fundamental porque me permite ver la vida como un todo, no ver la vida en actos, porque a veces los actos no se pueden entender, no son fáciles de comprender, pero cuando los ves en perspectiva, cuando lo ves desde arriba, desde el otear la vida, te das cuenta que tienen un sentido y que tienen unas lecciones y que aportan algo. Hoy te quiero invitar a desarrollar tu dimensión espiritual, a tener hábitos espirituales. El Oracional El Man está vivo es una oportunidad para ello. Ojalá tengas un momento de oración al inicio del día, una reflexión, una tarea, un momento de oración en la noche. ¡Hey! Fortalece tu espiritualidad y verás cómo vas a ser más feliz. Tú sabes.
se mueve la oposición, que planea marchas este miércoles. Con estos cambios de fondo, las reformas sociales del gobierno en trámites, de queda rige prácticamente en toda la isla. Se volaron el 97% de los presos en cárceles haitianas. Ese 3%, básicamente los colombianos acusados del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, que fueron trasladados de cárcel, motivo ellos por los temas de derechos humanos, por los temas de inseguridad, motivo de una protesta, de una petición desde la Cancillería en Bogotá. César Moreno. Hola Néstor, muy buenos días. Vamos a poner esto en contexto, porque es que la pandilla más poderosa de Haití, dirigida por Jimmy Cherizier, él es más conocido como Barbecue, asaltó este fin de semana una cárcel dejando 10 muertos y más de 3.600 fugados. Ante este hecho, como usted lo decía, el gobierno de Haití decretó el estado de emergencia y un toque de queda nocturno en Puerto Príncipe, que es la capital. El primer ministro, Ariel Henry, se encontraba en Kenia, esto para firmar un acuerdo para el envío de policías del país africano como parte de una misión apoyada por la ONU para ayudar a restablecer, ayudar un poco a restablecer ese orden en el país que está azotado por las pandillas. Actualmente operan allí unas 200 pandillas. Henry está en el poder luego del magnicidio de Jovenel Moïse, eso en el 2021. El objetivo de esta y del resto de bandas es derrocar al gobierno de Henry, tomarse el poder y evitar que lleguen esos 1.000 policías de Kenia que son apoyados por la ONU para intentar retomar algo el control del país. Por ello el gobierno ve que todas estas personas que están en las calles, peligrosos delincuentes ya fugados, van a poner en peligro la seguridad nacional y por eso se ordenó a las fuerzas de seguridad que utilicen todos los medios legales a su disposición para hacer cumplir el toque de queda y detener a todos los infractores. Algo difícil, pues estas bandas son muy grandes, muy poderosas, están muy bien armadas y controlan áreas enormes de todo el país, incluyendo la capital Puerto Príncipe. Ahora, con respecto a los colombianos presos en Haití, que estaban allí en una prisión civil involucrados en el asesinato de Moïse, la Cancillería colombiana este fin de semana confirmó que las autoridades de la isla trasladaron a los 17 colombianos a otras instalaciones por razones de seguridad y que todos están vivos, Néstor. Esos 17 colombianos se quedaron en la cárcel, César, ¿no? No quisieron volarse en participar de la fuga colectiva. Correcto, no quisieron volarse, ellos se quedaron en la cárcel, pues, si salían de pronto podían ser asesinados y automáticamente la Cancillería se puso en contacto con las autoridades de Haití y ellos mismos fueron trasladados a otras instalaciones allá de Haití. Esta es tal vez la primera vez en la historia que un preso decide, no, yo no me vuelo, me va mejor adentro de la cárcel. De ese nivel es la crisis en Haití. La abogada de estos militares colombianos, de los presos colombianos en Haití, estos son los mercenarios que participaron en el magnicidio del presidente Moïse, es Sondra McCollins. Abogada McCollins, bienvenida, buenos días. Néstor, muchas gracias, gracias por la oportunidad de aclarar pues esta situación. Son militares en uso de buen retiro, desafortunadamente involucrados en este magnicidio y quienes están luchando por su inocencia y su libertad. No les va mejor en la cárcel, pero les va peor en la calle, realmente. Es lo que les pasó. Vaya peor en la calle quiere decir se sienten más seguros en la cárcel. Abogada, perdóneme, usted, Sondra McCollins, tiene nombre anglosajón, pero usted me da la impresión por su acento, ¿es colombiana? Totalmente colombiana, sí, correcto. ¿Es colombiana de Oís? Sí, caleña, sí, pues de crianza bayuna, correcto. Vale. Sí. Abogada, ¿y cuál es la situación de estos colombianos en Haití en este momento? ¿Por qué suponen ellos que si participan en la fuga de esos 3.500 y pico de presos, les hubiera ido peor en la calle? Bueno, no, esa es la información que ellos recibieron por parte de algunos de los guardianes. Ayudaron a protegerse en las instalaciones en la parte interna porque la banda de los Barbecue estaban esperándolos para ejecutarlos en la puerta de la prisión. De hecho, se sacaron 4 de los haitianos que están siendo procesados en este caso porque lo que comúnmente se sabe es que esta banda quiere hacer justicia por propia mano, pues en el caso de la muerte del presidente, porque además quieren derrocar al que ejerce las funciones de primer ministro desde la muerte del presidente Jovenel. Entonces, pues ellos han estado sitiando la ciudad de Puerto Príncipe y se tomaron a la fuerza la cárcel donde se encuentran
se encontraban los colombianos. Afortunadamente anoche ya confirmamos que fueron trasladados a la estación de policía, donde estuvieron la primera vez, las primeras semanas cuando fueron capturados, y ahí se encuentran en custodia, todos vivos y a la espera pues de lo que resulte en el transcurso del día con el proceso, a ver si es posible que sean trasladados a otra prisión donde tengan seguridad, a otro país o en su defecto a Colombia. Abogada Collins, ¿usted ya tuvo la oportunidad de hablar con sus clientes, con 17 colombianos que están presos en Haití? Desafortunadamente no, pero hemos tenido los buenos oficios de la actual cónsul en propiedad, la doctora Vilma, quien oficialmente nos confirmó que se encuentran bien, se encuentran vivos y están en custodia de la policía en este momento. ¿Están juntos los 17 colombianos, abogada? Sí, correcto. Los sacaron los 17, porque era imposible pues sacarlos por partes o regarlos. No hay forma, no hay manera de garantizar 100% la seguridad de ellos, pero estando juntos en un mismo sitio por lo menos pueden resguardarlos. Si los dividen va a ser mucho más complicado. Sí, ¿qué información o qué detalles conoce usted, abogada, de la fuga de estos hombres de la Barbecue y de por qué o cómo se refugian los colombianos en la cárcel para no volarse, para protegerse entre otras cosas del motín? Pues la verdad es que en noticias, en los medios de comunicación de Haití, fueron hasta allá, entraron a la cárcel, hicieron tomas de lo que estaba pasando. Recibimos algunos videos de algunos de los guardianes que nos informan de manera permanente la situación, y pues las puertas de la cárcel estaban de par en par. Por eso todo el mundo salió, mataron a algunos de los guardianes y pues se volvió un caos afuera y adentro de la cárcel. O sea, la situación de seguridad de Haití está terrible y pues no sé qué va a pasar ahorita cuando lleguen los soldados o los policías de Kenia. Haití ha hecho un SOS a Latinoamérica para que cualquiera de los países que esté en disposición de mandar fuerza pública les ayude, y tiene todo el sentido, porque precisamente por eso fueron contratados los 22 colombianos en el 2021 para prestar la seguridad privada a un candidato presidencial, y estuvieron un mes en la isla antes de que ocurrieran los fatídicos hechos del 6 de julio del 2021, donde resulta muerto el presidente. Entonces, la fuerza pública de Haití no tiene armas, no tiene entrenamiento, no tiene cómo garantizar la seguridad del país, y pues eso genera todo lo que se está presentando. Yo creo que Latinoamérica tiene que hacer un alto en el camino de hacer un SOS por Haití y mandar parte de su fuerza pública, por lo menos a algunos que tengan entrenamiento y conocimiento, para ayudar a restablecer el orden público de la isla. Sí, abogada McCollins, el día de ayer se conocieron unas versiones de que estos colombianos iban a salir libres. ¿De dónde salió esta teoría, esta versión? Bueno, esa es la información que nos entregó la doctora Natalie, que es la abogada que en octubre empezó a ejercer la defensa para algunos de ellos, y la orden era de la dirección de la cárcel, es decir, los iban a dar como un release para que salieran oficialmente, pues ya que todos estaban volando, para no tener como encima de su cabeza la muerte de ellos dentro del penal, ya que sabían que la banda criminal iba a entrar a asesinarlos. Entonces prefirieron decirles que salieran, pero cuando ellos reciben esta información, pues deciden no salir, sino esconderse mucho, pues tratar de resguardarse dentro de la misma prisión, hasta que la policía en horas de la tarde, casi 5 de la tarde, fue por ellos y los sacó custodiados de esa prisión. Esa fue la información que se recibió, y que hasta hoy no hemos podido confirmar si viene de parte del juez Voltaire. En el transcurso del día sabremos si esa es una información oficial o si era solamente de la dirección de la cárcel, que pretendía simplemente lavarse las manos. Pero esa posibilidad todavía está presente, abogada, la posibilidad de que ellos legalmente queden libres, o la posibilidad de que el gobierno colombiano abogue o intervenga para que esos colombianos en Haití sean enviados en calidad de presos a Colombia. Existe toda la posibilidad, porque si ustedes se enteraron hace una semana, el fallo que hubo de parte del juez Voltaire respecto de los colombianos es que ya no son los asesinos, no son los autores materiales, sino que aceptaron la versión que ellos dieron inicialmente desde el día cero, que era que estaban acompañando en un operativo de la policía la captura del presidente, hecho que generó la orden de captura del exdirector nacional de la policía, el señor León Charles, que
fungía hasta hace unos días como embajador ante la OEA de Haití, y pues obviamente eso dio un giro de 180. Abogada, si ellos fueron llevados por el director de la policía de Haití, ¿no los hace a ellos eso menos mercenarios? No. Primero, no son mercenarios. Segundo, ellos estaban haciendo una función de seguridad privada. Tercero, la policía les pide acompañamiento por la situación de orden público que todo el mundo conoce al día de hoy. Al presidente Moise. No, con una orden de captura con fines de extradición. De hecho, eso ya quedó aclarado en los Estados Unidos y parte de la investigación de los Estados Unidos. ¿De que ellos, colombianos mercenarios, no estaban detrás del plan para asesinar al presidente haitiano? Absoluta certeza. De hecho, ¿estaban merodeando la casa del presidente haitiano por turismo? No, señor, estaban en un operativo judicial que hoy día las autoridades de Haití demostraron que es así, tanto que se les cambió la participación de coautoría a cómplices. Abogada, colombianos en un operativo policial en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Correcto, Néstor. Es que si puedes entender la situación de violencia que vive el país de Haití, la policía no tiene ni los medios ni el conocimiento. Yo sé que usted tiene que creerle a sus clientes. Permítame a mí el beneficio de la duda de pensar que eran mercenarios colombianos contratados y pagados para ir a matar al presidente de Haití. Total, te lo permito, pero estoy hablando de lo que está pasando judicialmente. Hoy día, las autoridades judiciales determinaron que efectivamente era un operativo de la policía y están dando orden de capturar al exdirector nacional de la policía. La diferencia es que el operativo de la policía era una conspiración de la policía para matar al presidente haitiano. Exacto, entonces en un proceso penal el beneficio de la duda es a favor del procesado. Ellos dicen que no sabían que era para matar al presidente y hay que creerles hasta que haya algo que demuestre lo contrario. Funciona al revés en el proceso penal, diferente no sé en la prensa o diferente en la mente de la gente del común, pero en el proceso penal debe haber una prueba que determine que efectivamente los colombianos sabían que era para asesinar al presidente. Hasta ahora no se sabe que sea así y lo que queda claro es que sí iban en un operativo oficial a capturar al presidente. Por eso hoy día son cómplices y no los asesinos. Cómplices de los mismos que al principio los estaban acusando. Entonces, pues obviamente el proceso es bien complejo, es un proceso no tan judicial, es más político que judicial y pues desafortunadamente, ¿cómo garantizamos que sean procesados justamente con el debido proceso y bajo las garantías constitucionales? Es la caleña, la abogada de los colombianos, de los exmilitares presos en Haití después de los problemas, disturbios y la violencia de este fin de semana. La abogada Sondra McCollins. Abogada, un gusto saludarla, gracias. Gracias a ustedes, bendiciones. Estás escuchando Blue Radio. El gobierno le va a quitar el 5% a la UPC para empezar a implementar la reforma a la salud por decreto. Se trata de la unidad de pago por capitación, que es lo que el Estado le gira al mes a la EPS para garantizar la atención suya o la mía como un paciente más cuando nos enfermamos. Ese giro es hoy de 1.444.086 pesos al año, equivale a 120.300 pesos al mes, o si quiere verlo por día, a 4.000 pesos diarios. Y un borrador de resolución del Ministerio de Salud que fue publicado este domingo dice que de esa plata se tienen que quitar el 5%, es decir, unos 72.000 pesos para poder crear las condiciones para que empiecen a funcionar los llamados grupos primarios de salud. Ese grupo de médicos, enfermeras, infectólogos. En segundos, el alcalde de Quibdó sobre la masacre de este fin de semana. Antes, en Estados Unidos, esta mañana el presidente Biden le está entregando una larga entrevista al New Yorker, una de las revistas más influyentes, una revista de intelectuales en Estados Unidos, anticipando cómo va a ser la campaña electoral y anticipando que si Trump llega a perder, no va a aceptar los resultados como pasó hace 3 años largos. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, los perdedores que son perdedores nunca tienen gracia. Es exactamente lo que responde Biden cuando le preguntan si Trump reconocería una derrota. La última campaña de Joe Biden es el titular de
esta extensa entrevista, que es más un perfil de la revista The New Yorker, en la que el presidente de los Estados Unidos habla sin tapujos de lo que se le viene en este 2024 y de las percepciones del electorado, nada más al tiempo que es publicada, por cierto. Esta entrevista se conocen una serie de encuestas, una por ejemplo del New York Times, que arroja que el 61% de los encuestados considera que Biden está muy viejo para ser un presidente efectivo. Pues la entrevista recuerda que normalmente cuando a Biden lo cuestionan por su edad, él responde asegurando que se siente mucho más joven de lo que parece y que nada más tienen que ver lo que ha conseguido durante su presidencia. Pero en la entrevista queda claro que, como Biden ya lo ha hecho evidente, para él esta contienda con Trump tiene un carácter personal, que es el individuo que se rehusó a reconocer los resultados de las elecciones del 2020 y que intentó robárselas. Dice Biden que está listo para volver a ganarle a Trump. El entrevistador, quien es el periodista Ivan Osnos, cuenta que Biden le mostró una nota que guardaba con todas las frases que Trump había dicho que a su juicio pondrían en riesgo la democracia en Estados Unidos durante los últimos meses. Entre esas frases, particularmente donde prometía destruir partes de la Constitución, hablando de que sería un dictador desde el día 1 y asegurando también que los inmigrantes están envenenando la sangre del país. Osnos le pregunta a Biden si hay algún momento en el que él piense que no debería estar aspirando a la presidencia. Biden responde de manera inmediata: no. Soy el único que ya lo derrotó a Trump y lo voy a derrotar de nuevo. Estoy aspirando porque creo dos cosas. Primero, estoy muy orgulloso de mi récord, de lo que he logrado y quiero continuar. Y segundo, es porque apenas estamos viendo que las cosas que hicimos están entrando en marcha. Son entonces algunas de las respuestas del presidente de los Estados Unidos de cara a las elecciones del mes de noviembre y de cara también a cómo la opinión pública parece volcarse más en favor del expresidente Donald Trump. Él dice que está tranquilo y que está listo para volverle a ganar a Trump. Néstor. Juan Camilo, hoy es lunes 4 de marzo, todavía quedan 9 meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Es inevitable el nuevo enfrentamiento otra vez Biden contra Trump a estas alturas, ¿no? Sí, inevitable es, porque van a ser los nominados ambos, Joe Biden por el Partido Demócrata y Trump por el Partido Republicano. Lo que habrá que ver es el 5 de noviembre qué tan cerrada va a ser esa elección. Sí, mañana es el supermartes. 16 estados estarán en juego mañana, Néstor. Muy probablemente Donald Trump termine de consolidar su nominación como candidato del Partido Republicano. Este fin de semana Nikki Haley tuvo su única victoria, la que se cree va a ser su única victoria en las primarias, fue aquí en Washington. Barrió con Trump, pero es un estado donde normalmente aquí hay una mayoría más progresista, por decirlo de cierta manera, y el votante republicano es más moderado. Pero bueno, le ganó Haley, su única victoria hasta ahora. Pasado mañana, el miércoles, seguramente estaremos informando a esta hora que ya después del supermartes es inevitable ese nuevo enfrentamiento Trump contra Biden o Biden contra Trump. 8:42 minutos. Señor alcalde de Quibdó, en Chocó, Rafael Bolaños. Alcalde, buenos días. Buenos días, Néstor, a ti, a todos los de la mesa de trabajo y a los que nos escuchan a esta hora de la mañana. Alcalde, desafortunadamente lo llamo para preguntarle por el hecho de violencia de este fin de semana, de ayer, la masacre de estas 4 personas, 3 heridos, adjudicada a bandas del narcotráfico. ¿Qué información tienen ustedes, las autoridades allí en Chocó? Bueno, Néstor, es importante manifestar que los hechos de violencia se han venido incrementando en los últimos meses en el municipio de Quibdó, principalmente pues las últimas semanas. Es un escalamiento de la violencia que se ha representado mucho más en homicidios. Son 13 homicidios el día de hoy, más que el año pasado, y a pesar de los esfuerzos grandes que ha hecho la policía para poder contrarrestar esta situación de violencia y lo mismo el ejército, pues seguimos aumentando estas cifras. Lo que nos han manifestado las autoridades hasta el momento es que las 4 personas fallecidas al parecer hacían parte de uno de los grupos delincuenciales que operan en la ciudad. Pues fue un tema pues como muy interno, ajuste de cuentas. Está un grupo especial del CTI que fue desplazado desde la ciudad de Bogotá el día de ayer al municipio de Quibdó con el propósito de realizar las investigaciones que van a dar pues como ya la claridad de qué fue lo que pasó y identificar plenamente a las personas fallecidas. Pero sí, los indicios es que hacen parte de un grupo delincuencial que opera aquí. Y lo que estamos pidiéndole al gobierno nacional es... ¿Esto lo que quiere decir, alcalde, es se están matando entre ellos? Esa es la información inicial que tenemos, que entre
el mismo grupo, entre unos grupos que operan en la ciudad, hay unas disputas y entonces lo de ayer es resultado de un ajuste de cuentas. Pero ajuste de cuentas ¿entre quiénes, alcalde? Estamos hablando de qué bandas, ¿cómo se llaman? Bueno, eso también está por establecerse. Aquí en Quibdó operan pues varios grupos. Al parecer los que están de una u otra manera pues inmersos en esta situación están por establecerse claramente quiénes, de qué grupo son. Pero lo más importante pues más que las marcas de los grupos y demás es lo que estamos haciendo como municipio y fuerza pública, pero que de una otra manera alcalde, es necesario. Ya le pregunto lo que están haciendo ustedes, que yo sé que es muy valioso y vale la pena que el país lo conozca. Pero antes quisiera preguntarle, esto, como ya están identificados los alias de los asesinos, que son el Gordo, Jumpi, Diomedes, ¿estos son de qué grupo, alcalde? Bueno, los grupos a los que pertenecen pues las personas que han sindicado la fuerza pública tienen que ver con mexicanos y zetas. Son los que están implicados. Mexicanos, en es puro narcotráfico, pues. Sí, pues son grupos que delinquen en el municipio y que de una otra manera pues han generado la zozobra de las últimas semanas. Uno de ellos, el Grupo de los Mexicanos, hace parte del espacio de conversación sociojurídico, junto a los RPS y Locoyán, que es un espacio creado por el Gobierno Nacional con el propósito de llevar a la paz total al municipio. Pero estamos con el propósito de poder fortalecerlo porque ha tenido muchas dificultades. Queremos que ese espacio se convierta en una plataforma de transformación territorial y que desde allí pues podamos llegar a atender a la situación de la juventud, que es la más perjudicada en el municipio de Quibdó. La mayoría han sido jóvenes, los asesinados, y pueden que hagan parte de grupos y demás, pero son jóvenes del municipio. Entonces, lo que queremos es poder terminar con esta guerra absurda que tenemos en el municipio de Quibdó. Por eso la importancia del apoyo del gobierno con lo que hemos estado pidiendo, que es la nueva cárcel, que es el Distrito Especial de Policía, y por supuesto tecnología que permite tener mayor capacidad de respuesta. Sí, alcalde, antes de preguntarle sobre lo que están haciendo ustedes en el departamento del Chocó, en Quibdó particularmente, déjeme preguntarle, ¿por qué si son jóvenes de su ciudad se llaman mexicanos? ¿Usted tiene alguna idea? No, eso sí no sabría decirles. No podría decirles si tienen nexos con ese país o por qué tomaron ese nombre. Simplemente sé que uno de los grupos se llama así, se autodenomina así. Sí, alcalde, ahora sí, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cómo se están articulando con el gobierno nacional para hacerle frente a estas bandas, a estas pandillas en Quibdó? Bueno, como les decía, pues es fundamental saber que además de las acciones policiales, las acciones de investigación y las judicializaciones que se han realizado en las últimas semanas, nosotros venimos trabajando de la mano con la Gobernación de Chocó con el propósito de fortalecer el proceso de paz total en el espacio de conversación sociojurídico. Hemos pedido al gobierno que nos permitan estar allí apoyando a los delegados que hacen parte del gobierno, pero también pues estamos trabajando de manera articulada con la fuerza pública, realizando pues trabajos de pesquisas, puestos de control, de manera conjunta entre la policía, el ejército y los equipos especializados. Esto ha permitido pues que el crimen se reduzca en términos de extorsión y de hurtos, pero la situación de violencia pues ha llevado a que se aumenten mucho los homicidios y allí es que vemos la necesidad imperiosa de poder tener el Distrito Especial de Policía, que se pueda retomar ese importante proyecto que es fundamental para la ciudad y por supuesto la construcción de la nueva cárcel, porque la cárcel que tenemos actualmente es una cárcel que está ubicada en el centro de la ciudad. Es una cárcel que no tiene el propósito fundamental de una cárcel de resocializar y tampoco tiene la capacidad para albergar a los presos. Entonces, estos dos elementos son fundamentales, además de la tecnología con cámaras de reconocimiento facial y drones y demás que se requieren para mejorar la capacidad de respuesta. Cuando usted habla, alcalde Bolaños, de la paz total, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué le están pidiendo al gobierno? ¿Hacer parte de esos diálogos territoriales de paz total o qué es lo que quieren, alcalde?
Pues además de eso, no es solamente, pues hacer parte es importante para poder conocer y poder fortalecer los procesos. Lo que también queremos es que este espacio se convierta en una plataforma de transformación territorial, es decir, que desde allí puedan nacer los proyectos, los programas, las acciones que se requieren en el territorio, que se puedan priorizar desde ese espacio, donde van a tener la posibilidad de hablar los jóvenes que andan de pronto en estos grupos, porque es fundamental que los escuchemos y que podamos en esa conversación, además de concluir, llevar acciones que generen oportunidades laborales, oportunidades académicas, que permitan que los jóvenes puedan tener un proyecto de vida dentro de la legalidad. Eso es fundamental para el proceso de paz total. Que es lo de fondo, de acuerdo. 8:50 a.m. Escuchan ustedes al alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, a propósito de este diagnóstico. Quibdó que usted conoce bien, padre. Sí, bastante bien. He ido muchas veces a Quibdó. Alcalde, una pregunta. ¿Se ha intentado algún proceso de tregua entre estas bandas como ha sucedido, por ejemplo, en Buenaventura? No, la verdad es que hasta no tener autorización del gobierno nacional, no podemos, por ejemplo, meternos en esos temas. Sí hemos pedido de manera indirecta a través de nuestras redes sociales, a través de comunicados, que cesen las hostilidades contra la población. Pero sí necesitamos tener de una otra manera la delegación por parte del gobierno, tanto la gobernadora como yo, pues nuestros equipos, para poder hacer parte de estos procesos. Pues le deseo mucha suerte, alcalde Bolaños. Un abrazo y un saludo para usted y para los chocuanos, para la gente de Quibdó, señor alcalde, esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre atentos a lo que pasa acá. Así Dios los es, bendiga. desafortunadamente las noticias no son buenas. Estos zetas, estas bandas criminales matándose entre sí. 8:51 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Por lo menos 4 estaciones de los bomberos oficiales se fueron para el sector del Porvenir en la localidad de Bosa. Un incendio forestal que comenzó casi a las 3 de la tarde. No se sabe las causas exactas de esta conflagración, pero lo cierto es que el humo se sintió prácticamente por toda Bogotá. Desde Chapinero, Teusaquillo, el sector de Usaquén, el norte de la capital del país quedó inundado por el humo debido a los fuertes vientos que iban hacia el costado oriental. Los bomberos estuvieron trabajando casi hasta las 9:30 de la noche y están investigando si hubo manos criminales, como suele suceder con incendios que se presentan en este punto en el sur de Bogotá, donde algunos habitantes... Las 8:52 a.m, muy contentos quedaron en el sector turismo y en el gobierno nacional con los resultados de la vitrina turística de Anato que se desarrolló la semana pasada y cuyos datos definitivos nos están compartiendo en este momento. El gremio Anato los califica como resultados sin precedentes, no solo en asistencia de empresarios del sector, sino también en la solicitud de citas. Se registraron alrededor de 50,000 ingresos de visitantes profesionales durante los 3 días del evento, lo que significó un crecimiento del 24%, pero además de ello se realizaron más de 22,000 citas de negocios entre los asistentes y los expositores. El Ministerio de Turismo destaca por su lado los resultados para los territorios turísticos de paz y la reactivación de la red turística de Pueblos Patrimonio, cuyos empresarios cerraron la feria con más de 2.200 millones de pesos en expectativas de negocios. La vitrina turística además fue escenario de la Macrorueda Colombia Travel Mart, que reunió a cerca de 390 empresarios, incluyendo 208 exportadores nacionales de 22 departamentos y 181 compradores extranjeros de 27 países. Y allí se generaron expectativas de negocios por más de 55 millones de dólares, superando en más de $1 millón la cifra obtenida el año pasado. Por todo esto, Anato la está considerando como la mejor vitrina turística en su historia.
6:53, y a propósito de turismo, 3 ciudades colombianas entre los 10 mejores destinos de todo el mundo. Ello según el Traveler's Choice Award, que elabora desde hace 12 años el portal TripAdvisor en función de experiencias reales de viajeros que califican su estadía en 8 millones de destinos, de los cuales solo el 1% logra tener esos reconocimientos, y dentro de ese 1, una mínima fracción logra llegar a los 10 primeros puestos. De ahí la enorme sorpresa de 3 ciudades colombianas en ese top 10: Cartagena, Bogotá y la playa de San Luis en San Andrés, hoy por hoy entre los 10 mejores destinos turísticos de todo el mundo por ser epicentro de música, cultura, naturaleza y gastronomía. En el caso de Cartagena, ocupando el 4º puesto con 38.000 reseñas favorables y obteniendo una puntuación de 4.5 sobre 5. Bogotá en el 6º lugar con 38.000 comentarios positivos y también una calificación de 4.5 sobre 5. Y finalmente la playa de San Luis en San Andrés en el 8º puesto con más de 3.000 reseñas y llevándose las palmas en la categoría de mejor playa por su arena blanca, agua cristalina, oleaje suave, arrecifes de corales y actividades acuáticas como snorkel y buceo. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. A las antiguas FARC ya no le gusta la JEP. Lo han hecho saber a través de cartas amenazando al país, generando tensión y culpando al tribunal creado en el acuerdo de paz de incumplir. 8 de la mañana, 56 minutos. Para quienes están, padre, inquietos con el tema del decreto de que van a quitarle el 5% a las UPC. Sí. Ese decreto va a estar colgado 10 días en el Ministerio de Salud, sujeto a comentarios. Entonces usted mande los comentarios, de eso se trata la publicación de un borrador del decreto. Para poder generar una controversia, una discusión que aporte o esclarezca. Si usted tiene dudas, le manda al Ministerio de Salud, me dice, me preocupa que me están quitando platas para mi tratamiento, por ejemplo. Y ese 5%, Néstor, se va a sentir. Se va a notar. Ese 5%, padre, pues es que 5% multiplicado por 50 millones de colombianos, eso termina siendo una plata muy grande. Más o menos 5 billones de pesos. Entonces, eso, cuando usted haga las cuentas, en momentos en que la queja del sistema de salud es que no tiene plata, se está desfinanciando, pues solamente esto es un golpe más a esa desfinanciación. El gobierno dice, tiene una teoría diferente, diciendo, llegamos a esta situación de crisis, lo que queremos es arreglar el problema. Pero este tema de la UPC es apenas la puerta de entrada a lo que está haciendo el gobierno del presidente Petro, que es hacer reforma a la salud. Este es el fondo, padre. Sí. Reforma de la salud, no a través del Congreso. Sino a través de decretos. Sino a través de decretos. El gobierno se dio cuenta que podía hacer cosas. Y el gobierno se puso creativo a pesar de inmensos riesgos jurídicos. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, hasta el 15 de marzo, ese es el plazo para que cualquier colombiano pueda hacerle comentarios a esa resolución del Ministerio de Salud, que en la práctica lo que significa, Néstor, es que le van a quitar el 5% a la UPC. UPC es Unidad de Pago por Capitación, que es el giro que hace el Estado a las EPS en el sistema actual por cada colombiano afiliado. ¿Cuánta es esa plata en la práctica? Como decía María Consuelo, puede llegar a entre 4 y 5 billones de pesos. ¿Por qué? Porque el giro mensual que se hace hoy es de 120.341 pesos. Eso significa que la UPC en el modelo actual es de 1.444.086 pesos al año. Y si usted a eso le hace el cálculo del 5% que dice esta resolución, borrador de resolución publicada por el Ministerio de Salud, pues eso va a dar que a la plata
de cada colombiano, para garantizar la salud de cada colombiano, le quitan el 5% para financiar los equipos básicos de salud. Esto en el fondo, Néstor, es empezar a implementar el modelo preventivo que quiere el gobierno del presidente Gustavo Petro a través de su reforma. Una reforma que, por demás está decir, no arranca su discusión en el Senado, ya habiendo pasado el debate en la Cámara de Representantes. Ese 5% de la UPC es muy importante tenerlo en la cabeza, porque la UPC es aquella de la que tanto se han quejado las EPS y las asociaciones que las reúnen como Gestar Salud o ASEMI, que la UPC no alcanza y sigue sin alcanzar, con la gravedad que ahora, sin alcanzar el 5%, tendrá que destinarse para estos equipos básicos de salud, que en la práctica son médicos, enfermeras, profesionales del área de la salud que van a ir puerta a puerta buscando las enfermedades para prevenirlas o para tratarlas, y para que así se puedan evitar enfermedades más graves que cada vez lleguen a un sistema de salud con más problemas financieros. ¿Por qué no alcanza la UPC? Se preguntarán muchos colombianos. Lo que dicen las EPS es porque cada vez el paciente se enferma más, o tiene enfermedades más costosas, o se necesita tecnología más avanzada. Otra es la teoría del gobierno y del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que dice que este 5% que se le puede quitar a la UPC es para empezar a implementar un sistema preventivo, y que si hacemos un sistema preventivo, pues podría así evitarse enfermedades de alto costo. Esta resolución, que está publicada para comentarios, coincide con una muy polémica declaración de las últimas horas del ministro de Salud, el propio Guillermo Alfonso Jaramillo, que en un evento en el Valle del Cauca, en el suroccidente colombiano, dijo que está muy preocupado el gobierno por un nuevo estallido social si no cumple, entre otras cosas, con la reforma a la salud. Escuchemos. ¿Y qué encontré en el alcalde Edre? Preocupación por un estallido social, un nuevo estallido social, porque no hemos resolucionado los problemas que tenemos aquí, ni en Cali, ni en el Valle del Cauca, ni en Colombia. Y nosotros, por supuesto, también tenemos mucha preocupación de un nuevo estallido que se nos puede presentar a nosotros también. Y quizá, Néstor, en esa teoría es que el gobierno insiste que su reforma en parte se puede aplicar por decreto. Por eso los comentarios que vemos esta mañana, no solo de parlamentarios, sino de exministros de salud, que también hablan, por ejemplo, de si se puede por decreto, ¿por qué tanta pelea y discusión para llevar la reforma al Congreso? Es que el gobierno sabe que en el fondo se pueden crear estos equipos básicos de salud, pero el sistema seguirá funcionando como hoy lo permite la ley, que es la famosa Ley 100, y es tener las EPS como intermediarias. Falta ver con este 5% menos en la UPC qué pasa con la finanza del sistema. Sí, el gobierno